Ahí está. Bueno, estamos grabando, señores. Vamos a hacer una presentación. Ahí estamos. Unidad 4, gestión de costos. Bueno, en realidad no es la última unidad la que englobe todo, pero sí la última unidad es parte de la aplicación de la teoría general del costo, como les dijimos el primer día que nos encontramos, que nos iba a acompañar a lo largo de toda la cursada como columna vertebral. No lo hemos engañado, nos ha acompañado durante toda la cursada. Si ustedes ven, lo que ustedes ven ahí es un mapeo donde en realidad lo que estamos aplicando es una estructura de donde estamos tratando de identificar los factores que alcanzan resultados y un proceso de transformación eh, de creación de valor con algunas características distintas que las que habíamos visto cuando vimos la parte general de teoría general del costo, porque no sé por qué, pero siempre nos dedicamos a hacer la parte productiva. Sí, llegamos a la producción y se obtiene producto, pero el producto hay que venderlo. Y, y considero que, bueno, si cuando vayamos avanzando en esta unidad, ustedes van a ver que también se produce y se vende sin quedar almacenado, sino que es un justo a tiempo, y considero que dentro del proceso tiene que estar la venta porque es junto con la producción. Entonces, esta parte del proceso, que generalmente los libros le dedican muy poco, media unidad o la última unidad, y no sé si la tienen, es como servicios, como que no existieran. Ustedes la tienen muy dominada porque han cursado muchas materias que tienen relación con todo lo que es la comercialización. No solo el marketing, considerándolo el marketing como amplio, marketing interno y externo, pero u Claro, operativo. gestión de ventas también tienen ellos. Claro, entonces esto para ustedes va a ¿Quién es ser Ernesto? muy, ¿Es Ernesto? va a ser muy, muy útil para ustedes. Y en realidad, parte del proceso, ustedes son más conocedores todavía porque tienen mucha más formación en todo lo que es gestión comercial. Así que lo que ustedes ven acá es un ejemplo de lo que podría ser un proceso de ventas. Y si la empresa hiciera producción, diríamos que estaría entrando como factor productivo el producto terminado en un proceso anterior, ¿sí? Si la empresa revende productos, estoy obteniendo en la mercadería para el almacenamiento. Acá, con Gustavo siempre encontramos, nosotros estamos alineados más o menos en el mismo pensamiento, pero dentro de nuestro propio grupo hay una discusión respecto de si el almacenamiento está en producción o está en comercialización. Inclusive hay muchos autores que le dedican horas y horas a este problema, que para mí no es un problema, está en un lado, está en el otro, genera costo en un lado, genera costo en el otro. Pero yo estoy convencida que el almacenamiento es parte de la venta, porque yo en producción se produjo el proceso productivo, se terminó el producto y se almacenó, y el mantenimiento del producto para almacenarlo y todo depende de una gestión de venta, ya no depende de producción. No sé, Gustavo, vos, excepto eh, vos que estuviste en Cagnoli, el estacionamiento del salamín para ser vendido es parte del proceso productivo, me parece. Sí, totalmente. Eso Pero sí, ¿por qué? Porque es producto en proceso. es Está- parte del proceso de fabricación. no está a la venta. O sea, Exacto. es producto en producción en proceso.
Ahora, cuando el salamín llega a Siquet para ser vendido, el almacenamiento es A despacho. Se pasa. exactamente, exactamente. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en el almacenamiento, hay un montón de funciones que tienen que llevar adelante y acciones que demandan el consumo de factores. Y lo mismo nos pasa con venta, ¿sí? Y lo mismo nos pasa con distribución, que la podemos hacer nosotros o podemos tercerizar la distribución. Pero aún cuando tercericemos tenemos una gestión de conectarnos con el distribuidor o con el fletero o con el que fuera a entregarle el producto al cliente. Todo lo que sería marketing, en este caso, es la búsqueda de clientes, la fidelización del cliente y el servicio al cliente, servicio postventa. Entonces, ¿son estas? Pueden ser más, porque según la característica de la empresa puedo tener otras acciones que necesite producirse dentro de este proceso para poder alcanzar la satisfacción del cliente, que en definitiva es el resultado productivo. Pueden ser más, pueden ser menos, pueden ser distintas, puede ser más larga o puede ser más corta. Lo que tienen que tener claro es esto, que en cada una de estas etapas o de estas actividades o acciones se consumen factores, ¿sí?, para obtener algún resultado productivo. Entonces, la teoría del costo, como les dijo Gladys desde el primer día, es aplicable en este caso a la gestión comercial, todo lo que tiene que ver con comercialización. Empresas que comercializan o empresas comerciales, ¿sí? Siempre es aplicable la teoría general del costo. Yo hoy, antes de arrancar con la clase, estábamos con Gustavo preguntándonos si por ahí una función de administración de venta, si aquel que factura y que se encarga de, lo podemos ubicar dentro del proceso de comercialización, excepto que yo tengo un proceso de administración y finanzas, pero si no, podríamos ubicarlo perfectamente acá, porque es el que sale a comprar, el que tenga que pagar y demás, entonces también tenemos acá. ¿Por qué es importante esto que dijo Gustavo? Porque acá también se van a generar vínculos entre los actores y los resultados, vínculos que van a ser directos en las acciones o indirectos a las acciones. Entonces, costos que tienen, que como dijimos siempre, son los necesarios para poder alcanzarlo y que tienen comportamientos por ahí distintos a los que tienen el proceso productivo propiamente dicho. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque ahora van a ver que hay centros de costos distintos. Entonces ustedes dicen, no, pero yo ubicaba la hora hombre o la hora máquina, bueno, acá seguramente van a aparecer bases de distribución distintas y centros o unidades de costos diferentes. Pasamos a la otra. Ahí lo que tenemos que recordar es lo que les dijimos recién. En la fórmula, cada acción va a tener un componente físico, un componente monetario, y vamos a tener que identificar los factores que necesitaría o los que necesité para poder hacer la acción. Por ejemplo, en el costo de la distribución. Vamos a suponer que nosotros hacemos la distribución del producto. Entonces, voy a tener una sumatoria de factores que puede ser el sueldo del chofer con las cargas sociales del chofer, el combustible de la camioneta, la patente de la camioneta. Bueno, tendré que identificar el componente físico, el componente monetario y determinar cuánto es el costo de la acción que hace a la distribución. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes tengan que gestionar el costo, sabiendo el componente físico y el monetario, va a ser el tema que vamos a trabajar el viernes, cuando tenga que reducir el costo o tenga que racionalizar el costo, determinar el componente físico y además un tema que con Gustavo nos hace ruido siempre en la cabeza, que tiene que ver con distribución,
que acá hay una linda manera de identificar la huella de carbono que deja la empresa también. Tal cual. A ver, digo, si a ustedes se les queda grabado en el pecho esta fórmula, no la fórmula, sino lo que nos dice la fórmula, el costo ya no es un tango, digamos, a ustedes nadie lo va a correr con la vaina. Siéntense a hacer costos con Chichola el carnicero a la vuelta de su casa o si los llaman de McCain para trabajar. Esto es así. Acá, O Gustavo, o si te llama un remis, un servicio, un hospital, bueno, una petrolera o un supermercado. O el Conrad de Punta del Este, digamos, un servicio, siempre que haya transformación de algo, que no necesariamente tiene que ser física, ¿sí? No tiene que ser un proceso industrial, pero siempre que haya una transformación de lugar, de modo, de cantidad, de tiempo, siempre hay aplicaciones de factores que se sacan de algún mercado de proveedores para obtener un resultado productivo. ¿Sí? Sí. Siempre hay un mapeo para hacer, siempre hay un mapeo para hacer, para identificar qué es lo que en definitiva dice armar estructuras de análisis, bueno, esa estructura del mapeo. Exactamente. ¿Y qué es costo? Es la relación válida que hay entre esos factores, vuelvo para atrás, entre estos factores productivos y los resultados productivos obtenidos, o objetivo o elemento final, bien o servicio. Así que, digamos... Bueno, Gustavo, ahí tenés el punto final de la teoría que te dice que hay un costo en cada decisión, porque Claro, en definitiva, si lo que yo quiero obtener es el costo con el producto puesto en la casa del cliente y con el primer servicio que le doy, va a ser un vínculo de factores con resultados distintos, y yo lo que quiero saber es el costo comercial hasta que el cliente viene a comprarlo. perfecto. Bien. Bueno, y siempre respetando las necesariedades, ¿no? Lo que dijo Gladio hoy, que siempre que estos factores sean necesarios van a ser tomados a la hora de valorizar esos consumos en factores. Cuanti y cualitativo. Punto. Miren, ya está. Ahí termina la materia de costos. Sí. No hay tanta vuelta. Lo que pasa es que algunos la transforman en un gran tango, digamos, como que es algo muy, muy difícil, muy específico. Eso era antes. Bueno, Sigamos. de todos modos, siempre tenemos que recordar lo que es una unidad de costeo y que hay centros de costeo. Y para aplicar en los costos que tienen que ver con el proceso comercial, nos va a pasar, o sea, tenemos que aplicarlo. Una unidad de costeo es todo elemento sobre el que podemos concentrar o acumular costos, ¿sí? O sea, factores que nosotros necesitamos, son necesarios para poder hacerlo. Ya sea intermedio o una actividad o final. Con esto les quiero decir que una unidad de costeo puede ser una línea de producto, por ejemplo, que comercializo, o puede ser una góndola de lácteos, o puede ser un empleado al cual yo le he asignado determinadas actividades que concentra, entonces, La máquina. claro. Entonces, siempre ustedes acuérdense que hay unidad de costeo, no solamente en un producto, en una producción de fabricar, sino también en transformar factores en algo que en este caso es el servicio al cliente, el producto para el cliente. Y por otro lado, esos conjuntos de acciones que oriento yo para alcanzar un objetivo concreto son los centros productivos o los centros de servicio, ¿sí? Porque ustedes pueden tener, por ejemplo, que puede ser una agencia de automóviles, venden los automóviles, pero a su vez pueden tener un tallercito para hacer los controles del automóvil y tienen un centro de servicio un centro de
de costos dentro del resto, siendo la unidad de costeo el auto, o sea, la venta del auto final, por ejemplo. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense ahí que van a aparecer de manera enunciativa una cantidad de unidades de costeo que ya les puede hacer ruido respecto a las que habían aprendido cuando vimos la teoría del costo, cuando vimos la acumulación del costo, que solamente me aparecían horas, máquinas, bueno. No, puede ser ciclo de vida de los productos, porque también yo puedo determinar el costo de un clúster o el costo comercial de una región o de un eslabón dentro del ciclo de vida. Entonces, puede ser el vendedor, grupo de vendedores, línea de producto, el propio cliente o los grupos de clientes, ¿sí? Entonces, recuerden qué es una unidad de costos y que acá puede ser que de acuerdo al objetivo que tengan o qué es lo que, el costo de qué quieren obtener, van a identificar centros de costos específicos para esta función que es la de comercialización. Claro, perfectísimo. Y esto también ustedes conocen bastante. Nosotros decimos que la determinación de precios es un equilibrio entre lo que quiere la empresa, que son el costo más bajo, pero con una ganancia que en realidad es la que pretenden alcanzar, pero a su vez el mercado, por otro lado, que me está pidiendo buenos productos, buenos servicios al costo más bajo. Entonces, ese equilibrio que yo tengo que alcanzar entre mercado y empresa es un ejercicio que nosotros tenemos que hacer y que generalmente es de atrás hacia adelante. Quizás ustedes me dicen, el otro día lo escuchamos en el Congreso varias veces, que en la década del 90 las empresas producían o sea, el cliente compraba lo que la empresa producía, y después de los años 90 la empresa empezó a ver las necesidades del cliente y empezar a orientarse hacia la satisfacción de sus necesidades. Con lo cual, la etapa comienza en qué quiere el consumidor. Obviamente, consumidor que quiero que sea mi cliente a través del proceso de fidelización. Y ahí tengo que ver qué características, cuáles y cuantitativas quiere ese cliente para satisfacer su necesidad. Y ahí me pregunto, ¿qué costo implica esto? Y entonces me tengo que asegurar que el resultado sea el que yo espero para ese equilibrio y que el precio sea competitivo dependiendo de la situación de la estrategia corporativa y competitiva que la empresa tenga. Exacto. Perdóname, tengo un pequeño videíto de esto, se los voy a subir después, que está hecho para la que hicimos en el primer cuatrimestre. Ah, bien, bien. Bueno, ¿qué factores tendrían que tener en cuenta en la fijación de precios? Bueno, el costo siempre es un elemento necesario en la fijación. Hoy creo que es la vedette del momento. Pero no siempre, porque va a depender de la empresa, de la posición, del posicionamiento que tenga la empresa y del ciclo de vida en el cual esté ubicada la empresa. Desde adentro, el objetivo que tiene la empresa. Hoy creo que la supervivencia es uno de los puntos principales. ¿Cómo puedo sobrevivir a todo esto? ¿Cuál es el precio que me permita generar esta supervivencia? O el precio que maximice la utilidad actual. Eso es la pregunta de Jonah, hoy 5% que con el punto de cobertura ustedes pueden saber cuánto tienen que vender para poder alcanzar esto. Lo que tendrían que ver es si el precio al cual está vendiendo alcanzaría esas utilidades que ustedes esperan. O liderar el segmento o liderar la calidad. Esto tiene que ver con el precio, si yo tengo una estrategia de diferenciación, una estrategia de liderazgo en costo, una estrategia
la intermedia, ¿no? Exacto. La estrategia de mezcla de productos la vimos cuando hicimos análisis marginal. Es fundamental acá el análisis de la contribución en las líneas. ¿Se acuerdan? Hacíamos análisis horizontales a través de tratar de abrir lo más que podíamos la contribución y llegar a la contribución de la mezcla, ¿sí? Y ponderar la participación de cada línea. Y ustedes tienen dentro del material cómo ayuda la contribución marginal a rankear las distintas líneas y hacer un análisis posterior y no llevarse por la contribución absoluta, sino también ver la contribución en base a la participación de la venta, ¿sí? Las consideraciones organizacionales, bueno, muchas veces tiene que ver con la localización de la empresa, si está integrada vertical o horizontalmente. El nivel de actividad es fundamental también para definirlo, porque muchas veces yo puedo alcanzar determinado precio con un determinado volumen, pero quizás no lo puedo hacer porque existen limitantes dentro del nivel de actividad que hacen que yo ese volumen al cual puedo llegar a un precio competitivo no lo pueda alcanzar. Ustedes recuerden que yo puedo tener reducción de costos variables en función al volumen que vendo, que produzco, perdón. Bueno, hoy el punto F que tienen ahí es clave también, un stock acumulado de inventario, porque se les pasa de moda o porque es un producto que tengo que movilizarlo para poder generar los productos que voy a vender en la nueva temporada, o porque son productos que son que se me vencen, y todos los productos tienen vencimiento, con lo cual es también un elemento para la fijación de precios. Y obviamente la situación financiera de la empresa. En cuanto a los factores externos, un poco ya se los fui mencionando de manera transversal con los internos, en qué mercados se mueven. Un elemento que es fundamental, el otro día en el Congreso se hizo un trabajo específico de la incidencia de la elasticidad y el margen de seguridad. ¿Te acordás, Gustavo? Que había uno. Analizar de Daniel Farret. Analizar la elasticidad es fundamental. Y la elasticidad, no solo la elasticidad precio, sino la elasticidad cruzada en el caso de los productos que son sustitutivos. La percepción de precio y valor por parte del consumidor, esto es clave. O sea, en servicios está el ser cual, hay muchos que se pueden hacer, pero en realidad esto es, si ustedes se acuerdan de las primeras clases, con Gustavo dimos la diferencia entre precio, valor y costo, que había un cuadrito que tenía la figura tridimensional de lo que era el precio, el costo y el valor. Nosotros decíamos, si el precio está por encima del valor, perdimos, porque en realidad tiene que ver con esto, con la determinación de precio. Bien. Y obviamente el precio del resto de los consumidores. Hay muchos métodos para fijar precios. Están los métodos de los 5 dedos oscilantes con un ojo cerrado, o sea, el masomenómetro, que no se los recomendamos. Y están los... Prueba y error. Exacto. En realidad están los subjetivos y los objetivos. Un método, voy primero al objetivo que tienen ahí, es un poco lo que trabajamos hoy con Jonathan cuando hizo la pregunta sobre el M, porque esto tiene que ver con este margen de marcación que nosotros aplicamos, el markup que nosotros aplicamos. Si ustedes se fijan a la izquierda de su pantalla, señora, tienen la fórmula de la elasticidad cruzada y la elasticidad precio, porque eso tiene incidencia cuando yo estoy en un mercado competitivo que trabajo con las 5 fuerzas de Porter, con los poderes de negociación, con los sustitutos, con los competidores y demás. Yo tengo que fijar los plus en base a determinadas variables. La rotación, el volumen, la obsolescencia, si un producto novedoso o no, y dependiendo de ello, van a fijar el markup.
En la siguiente lo que van a tener es el análisis, que también lo tienen en el material, de cómo llegan, si la rentabilidad siempre es utilidad respecto del capital que yo invierto para obtener esa utilidad, cómo pueden llegar ustedes a definir ese markup. En definitiva es el M que nosotros vemos después para la fijación cuando tenemos que determinar los costos, cuando decimos el precio es 1 más M. Sí, porque esto es el análisis que tienen en el en marginalismo. Entonces, el subjetivo en realidad no depende de un método matemático o un método de características algebraicas, sino que depende de percepciones, ¿sí? Lo que yo quiero es generar la mayor utilidad en el consumidor. Y ahí tienen distintos precios. Ustedes los conocen desde la carrera que están haciendo y también lo conocen desde su vida particular. Está el precio no redondeado, es el que típico de mi mamá, por ejemplo, 29,99, 49,99. Casa En Barol. claro, que enfrente 2,99, sí, todo por 2,99. ¿Cuándo les daban el centavito de moneda de cobre? Nunca. El Carrefour lo daba. Caramelo. Terminaban pagando 3 pesos, pero el precio 2,99 es un precio redondeado, subjetivo. ¿Por qué? Porque el cliente considera que el empresario ha hecho un sacrificio para poder generarle eso y que está comprando un precio menor. El precio de prestigio, obviamente, son los precios que utilizan las empresas que diferencian productos. Los precios psicológicos son los que yo creo que estoy comprando a un precio, en realidad estoy comprando otro producto, un producto similar, son los precios que yo creo que son, o que me da más prestigio también, o que estoy comprando algo mejor. Caro, pero es mejor. Claro. En realidad, muchas veces un precio psicológico, por ejemplo, el precio redondeado, es el 2 pesos, 3 pesos, es psicológico. El Y 2,99 probablemente psicológicamente te sitúe al comprador en el renglón de los 2 pesos y no de los 3. claro, y 2,90. el precio constante son los famosos precios congelados, o el precio que considero que voy a tener mayor demanda si fijo un precio al cual el cliente me está diciendo que compro al precio de marzo, por ejemplo. Los precios subjetivos se manejan fundamentalmente con análisis de demanda. Como ustedes, los licenciados en economía de empresa, en esto tienen mucha habilidad, y para eso les recomendamos el libro de Cascarini, que trabaja con todo lo que es precio subjetivo a través del análisis de demanda. Ahora bien, si el precio es una estrategia de posicionamiento de la empresa, tiene riesgos que tiene que asumir. Entonces, ¿qué pasa si el precio es más alto que el valor percibido por el cliente? A ver, ¿Cuál sería el riesgo? Ellos, que nos digan ellos. Si yo tomo la decisión, ustedes toman la decisión estratégica de fijar precios más altos que lo que está percibiendo el cliente como valor. Se los acaba de decir hace un ratito. ¿Qué le puede pasar a la empresa o a ese producto? ¿Cuál puede ser la reacción? ¿Hola? Que se venda menos. Que no se venda. O que no se venda. Acuérdense de la gráfica tridimensional. Claro. Se nos van. Porque si es como el cuento que siempre hacemos con Gladys, cuando damos precio, valor y costo. Es como Doña Tota en la verdulería que dice, ¿cuánto vale la papa?
Y el Edu, que es el verdulero, le dice, que usted diga, doña Tota. Y entonces ella le dice 10 pesos, 20 pesos, 20 pesos el kilo. No, el precio es 30, no, 20. O sea, Edu le clava un precio superior a lo que doña Tota está dispuesta a pagar por la papa. Probablemente doña Tota no compre, porque para ella vale, su valor es de 20 el kilo. Ahora acá puede pasar otra cosa que tiene que ver con la lapicera del Papa, ¿no, Gladys? El ejemplo que siempre das vos. Claro, que la única, bueno, ahora no porque el Papa para mí no es más ídolo, pero vamos a suponer que la lapicera me lo dio George Clooney y es la única lapicera que hay en el lugar en donde uno está. Entonces, uno dice, no, pero es una lapicera, es una Bic. No, no, para mí tiene un valor, porque no es que es la única que hay, sino que el valor que tiene es por otros factores. Había un mercado, perdón, un restaurante, me acuerdo que me parece que era en Recoleta, que habían hecho cómo medían si el cliente percibía un valor mayor. Acaba ¿Te de ser. acordás que se hacían ticar, sí, acaban de ser, Acaba de hacía ser ticar en base a ¿te acordás que ellos tenían un valor mínimo que se aseguraban el costo y a partir de ahí ellos ponían un precio en base a la satisfacción? Entonces podía ser mayor o igual al costo, porque en realidad ellos siempre se aseguraban el costo, pero con eso miraban cómo era la percepción que tenía el cliente respecto de ese servicio o de ese producto. Ahora, vamos a otra decisión. El precio es el máximo posible. ¿Qué pasa? ¿Qué precio ¿Cuál es el ponemos? riesgo? Lo que dé. Lo que dé. Lo que dé. ¿Qué nos puede pasar? Por supuesto que acá estamos trabajando en un mercado competitivo, porque si fuera un monopolio, que el precio es más bajo, más alto que el valor percibido por el cliente, me van a seguir cobrando lo mismo y el único que presta el servicio, Usina Popular de Tandil, chau, listo. Con esto quiero aclarar porque esto del precio máximo posible tiene que ver en el mercado que compite. Estoy en un mercado competitivo, estoy compitiendo. Ese es el problema, competencia. Tengo que salir a competir, porque probablemente haya otro que lo tenga más bajo, entonces ahí a ver, tire y afloje. O que el valor que perciba de la competencia es mayor que el mío al mismo precio y por lo tanto vuelvo a perder mercado. Exacto. Ahora, el precio es el mismo que la competencia. Los dos vendemos a 1000, el mismo producto. ¿Cuál es el riesgo? Yo lo tengo a 1000 y el otro lo tiene a 1000. ¿Qué pasa ahí? Pasa nada. Va a depender de la relación que tengas con el cliente, la fidelización o no. Tiene que ver, sí, en eso tiene que ver porque vos si lo fidelizás, la persona te va a seguir comprando a vos. Pero ¿cuál es el riesgo que podés tener? Porque no necesariamente tenés a todos afiladitos con vos. Que pierdas clientes. Que pierdas clientes, no sé, sino que ¿qué pasa con tu producto respecto al otro? No se diferencian, claro. Lo podés diferenciar de la manera que decís vos, preocupándome por atenderte mejor, por ser más atento y demás, porque el producto en sí no lo vas a diferenciar. En los dos lados está 1000 pesos. Tal cual. Sí, por lo que ustedes consideran todo el agregado de valor al precio, a lo que hace el precio en general, ¿no? Todo lo que yo agrego a eso.
Sí. Es decir, si yo voy al comercio y a mí me atienden con cara fea, por no decir algo feo, una cara fea, los 2.000 pesos me voy al otro, por ejemplo. No hay Claro. diferenciación en el producto, pero sí en la prestación de la venta, ¿no? Precio por debajo de la competencia. ¿Cuál es el riesgo? Es decir, la competencia lo tenía 1.000 y yo clavé en 800 para poder venderlo. ¿Y? ¿Están ahí? ¿Cuántos hay, Gladys? Capaz que hay algún muerto. No, se habrá dormido a la siesta. ¿Están vivos? Estamos, dice Federico. Salimos con un precio por Perdés debajo de la competencia. Perdés beneficio. Pero más que perder beneficio, Se queda sin stock. puede ser, pero Sí. perder rentabilidad, claro. Bien. Ahora, el precio es igual al costo variable. Apa, y ahora acá son especialistas ustedes. El precio igual al costo variable. ¿Qué pasa acá? Están estudiando marginalismo, no pueden no contestar. ¿Qué pasa si el precio es igual al costo variable? Precio 10, costo variable 10, ¿cuánto es la contribución marginal? 0. Y entonces, ¿cuál es el riesgo? De no llegar a cubrir los costos. ¿Cuáles? ¿Cuáles, Florencia? Los fijos. Exactamente. No cubrirían los costos. No es un riesgo, es una seguridad. No lo voy a cubrir, me agancho. No hay dudas ahí. No, no hay duda. No hay dudas. O sea, no se cubren los costos fijos. Tal cual. Y sería, el último caso sería que estoy por debajo del costo variable. Que en realidad, les digo, según la teoría, esto es algo que no se estudia y nosotros sí lo estudiamos, porque está por debajo del costo variable, todavía hay una vuelta. Sí. En un cortísimo plazo, ya pasado Sí. plazo no. Bien. Pero ¿cuál es el riesgo acá? Una pérdida programada. Nosotros esto lo hemos trabajado porque un profesor nuestro era el profesor Jorge Artigas, nos enseñó el punto de liquidación, que es un punto por debajo del punto de cierre. Bueno, entonces, el precio máximo podríamos decir que en empresas competitivas lo determinan los clientes, el precio actual lo determina la empresa y el precio mínimo lo determinan los costes, dice, porque esto está tomado de España, pero en realidad es el costo, el precio mínimo al que Es vamos. un costo inclusivo. Claro, Costos y costes. claro, costos. Bien, el máximo siempre lo bancan los clientes. Hasta acá pago, que es, digamos, va de la mano con el reconocimiento de valor. Lo que hoy fija la empresa es el actual y hasta dónde podés llegar, te lo marcan los cuadros. Ah, pero Hasta mirá ahí, qué figurita por esta. eso te había llegado a las dos. ¿Querés, Gustavo, dejar gestión para la próxima o quieres seguir? Capaz que mejor. Bueno, no sé cómo están ustedes de tiempo. Si quieren seguir un ratito más o seguimos el viernes a partir de las 4. Digan qué onda. Cri, 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 cri. No tienen teclado tampoco para mandar chat. No, están mal. Como quieran ustedes. Y bueno, Bueno, avancemos un poquito. avanzamos con Sí. racionalización y reducción. Perfecto. Bien. Bueno,
A ver, hay una diferencia entre ser racional y reducir. Cuando uno es racional, a su vez reduce, pero no necesariamente cuando reduzco soy racional. Racional es sacrificar bien esos factores productivos. El uso de lo necesario. Claro, y el reducir es buscar el menor costo. Entonces, lo tengo que medir, obviamente, en términos de eficiencia, de resultado, pero esto para nosotros es muy importante. La empresa siempre debe ser racional. De hecho, fíjense que la definición de teoría general del costo habla de racionalidad en el uso de los factores. O sea, son que de manera racional son necesarios. Entonces, si yo lo hago de manera racional, estoy reduciendo. Yo siempre cuento el mismo cuento. Cuando mis chicos eran chicos, las promociones de las estaciones de servicio daban a tantos litros de nafta una pelota de fútbol. Entonces, eso era una empresa, la otra empresa era más barata, no daba la pelota de fútbol, y por ahí quedaba más cerca del lugar donde uno vive para ir a cargar combustible. Teniendo los chicos con el atosigamiento de quiero la pelota, quiero la pelota, quiero la pelota, uno lo que hace es comprar donde el combustible es más caro para tener la pelota, porque o vamos en cana de por vida, porque matamos a uno, o compramos el combustible más caro para tener la pelota. Eso es no ser racional, ¿sí? Eso es racionalidad. Ahora, o las costumbres, las viejas costumbres. Por ejemplo, en el campo es muy común que digan, ¿dónde compraste el combustible? Allá. Pero che, esta estación de servicio es más barata. Sí, pero acá lo compraban, acá tengo la cuenta corriente de mis abuelos y total. ¿Qué son? 2 centavos. Acuérdense de esto, que ahora después volvemos al ejemplo. Racionalización, reducción. ¿Cómo tengo algo fácil, una fórmula rápida para hacerlo? Sí, una simple división. Si ustedes dividen los ingresos, considerando que ingreso y venta siempre es sinónimo, porque si no tendría que decir ingresos y egresos. Respecto a los costos, este resultado les puede dar o igual a 1, o mayor que 1, o menor que 1. Entonces, si los ingresos versus los costos me da menor que 1, significa que los costos son mayores que los ingresos. Por lo tanto, mi semáforo está en rojo. No me alcanza con ser racional, sino tengo que empezar a reducir. Si el costo y el ingreso, la división, me da 1, significa que mi semáforo está en amarillo. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento que yo haga, voy a entrar en una relación menor que 1. Por lo tanto, tampoco me alcanza a ser racional, sino tengo que empezar a reducir también. Si mi semáforo está en verde, significa que mis ingresos respecto a los costos me da una relación mayor que 1. Pero no significa que le puedo abrir los grifos, sino que significa que siempre tengo que ser racional para estar siempre dentro de lo que nosotros llamamos la reducción racional. ¿Sí? Ahora bien. ¿Se entienden mis comentarios ahí? En rojo, ¿se ve? Sí. Ah. ¿Y hojaldre qué es? Hojaldre, cuando estás igual a 1 estás ahí. Bien. Entonces, con este simple semáforo nosotros podemos decir al empresario cómo está siendo su situación, si alcanza con ser razonable o hay que empezar a reducir, ¿sí? Entonces, para reducción hay un montón de indicadores y demás, pero en realidad la racionalización se puede hacer por objetivo, que es el costo normalizado. O sea, cuando nosotros aplicamos costo normalizado, el costo normalizado, acuérdense que decíamos, es lo que debería consumir para... Entonces son 2 litros a 5 pesos, eso es lo que yo debería. Bueno, ese ya es un costo objetivo. Entonces yo ya estoy siendo racional en el caso de aplicar y de alcanzar ese normalizado. Y siempre decimos también que, por ejemplo, cuando hablamos de estándar, de ese costo, de esa técnica de normalización, siempre también la ponemos como una técnica de reducción y de racionalización. Siempre por más. O por menos.
En el caso de que sea por hechos, ahí en realidad lo que estamos mirando es dónde está el problema, lo que nosotros llamamos los agujeros negros, microcostos, o bien cuando hacemos el análisis de los grandes costos, como es las materias primas, los costos de conversión, el costo de la no calidad, ¿sí? Específicamente. Las fugas. Los parámetros, hay un montón de parámetros, muchos de ellos, si ustedes han estudiado tablero de comando, de hecho hay un montón de parámetros que tienen que ver con la racionalización. Relacionar que una variación de la materia prima, por ejemplo, con el total de la materia prima. La variación de la materia prima 1 respecto a la variación total de materia prima. ¿Qué porcentaje tiene? Entonces eso lo que les permite decir es cuál me voy a atacar primero, cuál es el grado de urgencia y en qué orden los voy a tratar, ¿sí? No todo, como los recursos son escasos, no voy a poder atacar todos de la misma manera y en el mismo momento. Ahora, hay otros indicadores que nosotros llamamos referenciales y vuelvo al caso del combustible. Hay referenciales que nosotros le podemos hacer a nuestros clientes o a nuestros amigos, a nuestros parientes, respecto a si fueron o no fueron racionales. Y en realidad es decirle, bueno, a ver, ¿y por qué cargabas ahí? Porque los tíos, los abuelos cargaban ahí, tienen la cuenta corriente, son 2 centavos por litro. Multipliquen los centavos por litro por la cantidad de litros que utilizan en el tractor, en la cosechadora, en la camioneta, a lo largo de un mes o a lo largo de un año. Y entonces le dice, mira, con esa plata que te ahorraste, te hubieras ahorrado tanta cantidad de pesos. Ahí tienen un referencial de pesos. O te hubieses podido ir de vacaciones una semana a Mar del Plata, ahorro de bienes. Te podías haber cambiado la camioneta, podrías haber comprado una computadora. Podría haber dado Exacto, se lo podría haber dado Guzzi. Un referencial de tiempo, por ejemplo, es decir, bueno, esto te hubiese sido equivalente a 10 días de producción, por ejemplo. Entonces, cuando a nosotros nos hacen los referenciales, la persona toma más conciencia de lo que tiene que ser más racional, ¿sí? Cuando el viejo dicho le tocaron el bolsillo, bueno, en realidad él se está dando cuenta de cuánto es lo que tiene. Creo que acá puse el ejemplo del kilo de grasa butirosa, ¿sí? Para que vean que a veces las costumbres o a veces el creer que hacemos las cosas bien, porque es lo normal, generan este tipo de problemas. Y de todos los referenciales y fórmulas que vimos, creemos que este es algo muy utilizado y que a ustedes les puede permitir tomar decisiones más rápidas. Hoy en día se habla mucho de cuánto se puede disminuir los costos fijos y qué impacto tendría esa reducción de costos fijos. Ojo con los costos fijos, los estructurales o los operativos. Ojo. Para ver qué impacto tendría en el resultado. Eso se llama efecto multiplicador de los costos fijos. En este caso, tenían 1.000 pesos de ventas, 800 pesos de costo variable, la contribución era de 200, costos fijos 150, resultado 50. 50 respecto de 150 es un multiplicador de 3, ¿sí? Representa 3 veces el resultado, los costos fijos. Quiero reducir el 10% de los costos fijos. Si quiero reducir el 10% de los costos fijos, ante un multiplicador de 3, me indicaría que mi resultado se potenciaría, esto es el efecto palanca, ¿no? Mi resultado se potenciaría en un 30%, pero así como pueden reducir los costos fijos, si mis costos fijos aumentan el 10%, mi ganancia va a caer en un 30%. Fíjense que ahora la venta de 1.000 y el costo variable de 800, que hace una contribución de 200, ante una reducción del costo fijo del 10%, que sería 135, me da una ganancia de 65. Pone un clic más,
esos 15 pesos de diferencia entre una ganancia y otra representan el 30%. Entonces, si ustedes de movida con el cuadro de resultados de la empresa saben cuál es la proporción o la relación entre los costos fijos y los resultados, pueden determinar el efecto multiplicador. Y después dicen, bueno, me aumentarían los costos fijos en un 5%. Ustedes ya sabrían cuánto sería el impacto en los resultados. Para poder racionalizar tienen dos formas, o lo hacen de manera permanente y algo como habitual, como que forma parte de la cultura de la empresa, o bien con Terminator sacan una ametralladora y salen y ametrallan todo, pero siempre tienen que armar un plan de racionalización. Y el plan de racionalización significa que hagan una reunión, un grupo de agentes, de individuos, donde siempre tiene que haber alguien de afuera, fundamental. O sea, puede estar el de producción, el de comercialización, el de administración, el que quiera, pero siempre alguien de afuera. ¿Por qué? Porque uno no ve nunca los errores que uno tiene dentro de la empresa. Siempre uno dice, no, si está todo bárbaro acá, no, si anda todo bien, ¿eh? En cambio, el de afuera es lo mismo que cuando viene la suegra y dice, engordaste. Y a uno no le gusta, pero en realidad el de afuera está viendo algo que uno no quiere ver, ¿no? Bien. Acá lo que viene es algo que me tocó a mí cuando salí a hacer costos allá por el año 80 y pico, cuando la leche serían los micro costos o las fugas o los agujeros. Claro, en realidad estábamos calculando el kilo de grasa butirosa porque la cuenca Marisierra nos había pedido el costo de la leche, y la leche en ese momento se costeaba por kilo de grasa butirosa, hoy se hace por proteínas. Fuimos a un campo. Hay un trabajo, vuelvo un paso para atrás, hay un trabajo de Manolo y lo tienen en la bibliografía, el de racionalización. Listo. La base de la bibliografía es la que tienen en la UB, que es el trabajo de Cagliolo Artigas, racionalización de costos. Para poder determinar el costo oculto, que en realidad hace las cosas, hace que yo sea irracional, y si lo puedo detectar, logro reducir, lo primero que hay que hacer, y esto es con la teoría general del costo, saltan enseguida, es dónde está la ineficiencia. Cuando uno mapea y uno pregunta, ¿por qué ahí se hace esto? No, pues siempre se hizo, pero no debería hacerse, no es lo necesario. Entonces, el mapear me hace ver el desperdicio de tiempo, de insumo, de ineficiencia. Después, una vez que lo identifiqué, digo, ¿qué factores acá están afectando? Cuantifico el desperdicio, ¿sí? Después digo, este desperdicio que tengo, ¿qué lucro cesante tengo? O sea, ¿cuánto dejo de ganar por haber hecho esto? Y después, obviamente, las medidas correctivas. Acá estamos recorriendo un campo semi-manual y el ingeniero me dice, mira, están las cuchillas desafiladas de la cortadora de cebada que se utilizaba para el alimento de las madres. A mí es lo mismo que me digan, dice, esto a precio de ese momento eran con 1.000 pesos de afilado del... me dice, la alfalfa para invernada tiene al cortarlo mal, no queda el corte perfecto, y eso genera que el rebrote sea más tardío. Con lo cual, lo que tarda es una semana más en el rebrote. Y ahí me acordé de algo que me decía mi abuela, que decía que cuidar las monedas, por cuidar las monedas dejamos tirados los billetes, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? El ingeniero agrónomo me hizo una explicación y yo lo que tuve que hacer es determinar cuánto y el lucro cesante. Entonces, si tomamos la siguiente, Gustavo, si tomamos 4 desmalezadas en esas condiciones con la cuchilla desafilada, yo pierdo un mes
de rebrote de la alfalfa, que en primavera me equivale a 10.000 kilos de pasto fresco por hectárea. Ese pasto fresco es el que levanta el animal para transformármelo en leche, y un 25% de contenido de materia seca del forraje de sobre esas 10.000 kilos me representaban 2.000 kilos de materia seca. El 50% de la materia seca que levanta el animal se me transforma en leche, con lo cual 1 kilo de materia prima es 1 litro de, 1 kilo de materia seca es 1 kilo de leche, 1.250 kilos de materia seca son 1.250 litros de leche. Lo que tengo que hacer ahora es, sobre las 100 hectáreas de la alfalfa, cuántos litros de leche yo pierdo. Y al 3.4 de kilo de grasa butirosa del precio de ese momento, 20 pesos, perdí 85.000 pesos. Dejaba de ganar 85.000 pesos contra 1.000 pesos que era en la afilada de la cuchilla. Con moraleja del cuento, la racionalización. No hay que tomar leche. Bueno, la racionalización es fundamental porque el hacer las cosas bien, consumir lo necesario para y descubrir dónde están las ineficiencias, me permite a mí un ahorro y en este caso, dejo de ganar 85.000 pesos. Sí, porque en realidad el chacarero este cumplió el objetivo, desmalezó. Sí, pero tenés, a ver, aquellos que trabajan en el campo o que tienen campo deben saber 1.200 costos ocultos. Por ejemplo, dejar mal cerrado el silo de alimento para los animales, humedece la cantidad de alimento y eso lo transformamos en cantidad de kilos que dejamos de vender y es lo mismo, el lucro cesante es por un error, o dejar un alambrado cortado, que se te escape un animal, el asunto es una soncera. Exactamente. Claro. Mal cerrado. Bien. Muy bien, este ejemplo es tremendo, Gladys, es tremendo. Es que es un poco entender lo que es la reducción y la racionalización, ¿no? Tal cual. Y bueno, esto lo vemos el viernes, si les parece, justo a tiempo. Perfecto. Que ya sería una técnica de reducción viejísima, pero que siempre que habría que aplicarlo un poco en la vida de uno, ¿no? El Kaizen, digo. Sí, mejora continua y... No sé si vieron el justo a tiempo en lo que vieron de la carrera hasta ahora. Eso lo deben haber visto algo en operación, bueno, lo que era operaciones, logística, ¿no? ¿O no? Cuenten. Hello. Sí, lo vimos en logística y en otra materia, ahora no me acuerdo en cuál era, pero lo vimos 2 veces. En logística sí se ve lo que era operaciones. Claro. Lo que le podemos... no, pero no podemos, porque no... Para subirles el video de Toyota, pero... Yo creo que sí se puede. Lo tengo que buscar. No, yo lo tengo, pero... Como lo sustraje de una reunión. No, pero creo que lo podemos pasar. Lo pasamos el viernes. Sí, porque no está Sí, porque no está el director que hablaba. Está. Bueno, muchachos, ¿alguna les duda? pedimos que busquen preguntas, dudas, que todo lo que nos tengan que hacer, así vamos racionalizando el uso del tiempo y de los conocimientos para el parcial, para reducir errores. La fijación de precios implica una toma de decisiones, una de las tomas de decisiones más, o casi la fundamental de la empresa, digamos, porque una mala decisión en esa fijación de precios, como vimos en la última placa, o te deja fuera del mercado, o te saca de competencia, o no alcanzás rentabilidad, o perdés diferenciación. Bueno, son decisiones tremendas y que hay que tener en cuenta que hay factores que nos inciden de la afuera y otros de la adentro. Eso no es la fijación del precio no es algo antojadizo
Salvo que, como dice Gladys, seamos monopolio, una empresa que no le importa nada de eso, puede fijar el precio que quiera. Pero bueno, péguenle una leída, el material está bueno y yo les voy a subir un pequeño videíto que no, digamos, muy similar a esto que vimos hoy, pero como para... En realidad, Gustavo, nosotros esto más lo usamos como una toma de decisiones y como algunos aspectos que tienen que tener en cuenta cuando toman la decisión en marginalismo, porque son muy abiertos de cuerpo a decir subo precio, bajo precio, modifico precio. Entonces no se puede hacer con el precio lo que uno quiera, porque tienen esos riesgos que vimos y porque no todas las empresas se mueven en el mismo mercado. Entonces eso es lo que nosotros queremos que ustedes capten de precios para que después ustedes lo apliquen en la toma de decisiones, como dijo Gustavo, eh, con respecto a marginalismo, ¿no? Bien, muchachos, entonces si no hay más temas, vamos a dejar de grabar.